Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentas de estar nuevamente con ustedes. Ya es la segunda temporada del podcast En Busca de la Samaritana. Este es el primer episodio y estamos muy felices. Se vienen muchas sorpresas. Hoy me encuentro aquí con dos mujeres hermosas, Aurora Marín, que ya la conocen, y una invitada muy especial. Las voy a dejar el tiempo que se presenten. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto poder estar otra vez aquí en la segunda temporada de En Busca de la Samaritana. Y tenemos historias tremendas, fabulosas, que sé que van a ser de tremendo impacto para sus vidas. Sí, 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 así es. Y bueno, yo soy Aleli. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Y pues yo vengo a compartir ahora sí un poco de ese encuentro con Jesús y cómo me identifico un poco con la samaritana, ¿no? Claro. En ese encuentro, cómo Jesús vino a mi encuentro. Claro. Nos gustaría, para iniciar, que nos cuentes un poco sobre ti, quién eres. Ok. Bueno, soy Aleli Pavón, actualmente estoy casada, tengo 3 años de casada. Yo vengo de una familia de padres separados. Ya desde que tenía yo más o menos 17 años se separaron. Soy la hermana mayor y tengo una hermana menor. Y bueno, yo soy de un pueblo muy pequeño que se llama Villa Juanita, en el sur del estado. Y bueno, yo vengo de una cultura, pues, de la iglesia tradicional. Ujú. Yo siempre creí en Dios, siempre pues me inculcaron, ¿no? Conocer a quién era Dios. Yo genuinamente siempre lo buscaba, aunque yo desde la prepa salí a estudiar fuera, siempre buscaba a Dios y yo decía, no, pues yo conozco a Dios. Mis papás siempre me enseñaron como el temor a Dios, ¿no? Haz las cosas bien para que te vaya bien. Claro. Así es. Ok. ¿Algo más que nos quieras platicar sobre ti? Actualmente dices que estás casada Ajá. y que cómo te desempeñas, dónde te desenvuelves, o Sí. tu... Bueno, yo siempre me he dedicado pues a trabajar mucho. He trabajado mucho. Desde, por ejemplo, no sé, la pandemia, yo trabajaba mucho. Yo no tuve esos aislamientos como la mayoría de la Mm, sociedad se aisló, ¿no? Para sí. mí fue el tiempo en el que trabajaba más, tenía Ujú. que trabajar mucho, Ya. me iba muy bien económicamente y aparentemente me sentía bien porque sí, estaba estable económicamente, pero sí era un periodo de transición un poco diferente Ah, porque había mucho temor claro. en la sociedad de contagiarse y demás. Y ahí fue en la pandemia cuando yo conocí o tuve este encuentro, ¿no? Con Cristo. Y para mí me llamó mucho la atención cómo con las personas, amigos que me empezaban a hablar de Jesús, no tenían miedo, ¿no? No tenían miedo de la pandemia, O del sea, tú te poderse diste cuenta contagiar. de eso, la Exactamente, diferencia que sí, había. porque en el trabajo, o sea, yo como trabajaba todos los días, las normas sanitarias había protocolos para todo, Ujú, ¿no? Para claro. cuidarte, entonces había mucho miedo. Ujú, Y a mí me Sí, sí, sí. tocaba platicar con clientes, con personas, y había miedo de ujú. contagiarse, de cómo se vestían. Y cuando yo tenía que me empezaron a hablar, amigos que no tenían miedo de ser contagiados, yo decía, ¿cómo? O sea, hay quienes dicen, no tengo miedo, pero sí lo expresan en sus Claro. acciones. Y estos amigos genuinamente no tenían miedo, ellos sabían que tenían un Dios que los cuidaba, ¿no? Que los protegía y pues que se sentían bien. Entonces eso para mí de entrada fue impactante, ¿no? Para mí la pandemia sí fue un tiempo pues bonito de, de poder tener esos encuentros con amigos que me acercaban al Señor y que me platicaban de ellos. Y para mí fue un tiempo muy de reposo, un tiempo de reposo. Oye, Ale, pero cuéntanos un poquito más atrás. Ajá. O sea, cómo era la Alelí antes de Cristo? Ok. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? Porque estos episodios que vamos a ver en la temporada 2 van a contar historias. Recuerden que la samaritana, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, ella tenía muchos argumentos personales de su contexto de vida, ¿verdad? Las decisiones que había tomado. Eh, Tenía también argumentos socioculturales, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con el trasfondo religioso en el cual había sido criada. Eso también le impedía también el poder
reconocer quién era el que le estaba hablando. Entonces, cuéntanos un poquito más atrás para poder llegar a esa parte y cuáles eran tus argumentos, qué era lo que se levantaba en tu cabeza, en los pensamientos que te hacía, que te impedía ver a Cristo, que cuando te hablaban de Jesús quizás te impedía el saber reconocer que era la voz de Dios la que te estaba hablando. Bueno, el argumento que me impedía conocer a Dios, pues yo lo resumo en la ignorancia completamente, porque yo crecí siempre creyendo quién era Dios. O sea, mis papás siempre me inculcaron que había un Dios, y entonces yo tenía el argumento que pues yo ya sé quién es Dios. Entonces para mí era, yo conozco a Dios porque sé que hay un Dios que existe, pero realmente no lo conocía. Entonces lo tenía en el pensamiento, pero no lo tenía tatuado en mi corazón. Ya. Entonces el primer impedimento que me impedía conocer al Señor pues era la ignorancia, ¿no? De creer que ya lo conocía. Mi contexto, por ejemplo, que siempre me inculcaron mucho el temor de Dios. Entonces, mi pensamiento era que tengo un Dios que es el creador, el poderoso, el que tiene el control de todo, ¿no? Entonces, siempre me inculcaron como, pórtate bien, haz esto, haz el otro y te va a ir bien. Entonces, yo hacía las cosas, las tomaba con base en el miedo. Siempre hubo mucho temor de Dios en mi vida, entonces busqué siempre ser una buena hija que no daba problemas, ir muy bien en la escuela, o sea, como que todo lo que hacía lo hacía para... Porque sabías que había un Dios. Exacto, que castigaba. ¿Verdad? Que Sí, un Dios que castigaba, ok. castigaba. O sea, Entonces yo no quería que me castigaran. funcionabas en Ajá. base al temor. Eso le Exacto. sucede a muchas personas. O sea, yo no sé si tú nos estás viendo hoy, pero si nos estás viendo y te identificas con esto, por favor escríbenos ahí en los comentarios, déjanos saber tu historia, nos gustaría poder conocerte. Yo creo que esto es, sabes, es como muy, muy común. O sea, todos hemos crecido con una idea de un Dios castigador, depende de cómo la visión de nuestros padres, ¿verdad?, nos lo hicieron saber, ¿no? Si ellos veían, si ellos también les fue enseñado un Dios castigador, entonces pues así nos los transmitieron, ¿no? Entonces, esto que dices es sumamente importante, pero síguenos contando. Bueno, entonces yo me regía por eso. Entonces yo me consideraba que era una persona buena, porque como el temor me regía, yo no hacía las cosas malas porque yo decía, no, Dios me va a castigar, entonces hago las cosas buenas, soy buena. Entonces yo me consideraba una persona buena. Aparte, nunca fui como de tomar, del cigarro, de vicios, ¿no? Entonces, pues yo decía, pues hago lo bueno. Soy buena persona. Soy buena persona y pues Dios me ama, ¿no? Pero sí tenía este concepto equivocado de todo lo que, si yo lo hago, voy a tener una consecuencia buena, ¿no? Entonces, cuando me preguntan si quiero conocer a Jesús, a mí me llamó muchísimo la atención esa pregunta, ¿no? ¿Qué te provocaba cuando te hacían esa pregunta? ¿Qué se movía ahí en tu cabeza? ¿Qué cortocircuito hacía? Pues yo decía, pues ya lo conozco. Toda la vida lo he conocido. ¿De qué me hablas? Ajá, aparte, mi crianza fue con mis papás, pero también con mis abuelos, ¿no? Entonces, mis abuelos también, pues me enseñaban del Señor, ¿no? De Dios. Entonces yo decía, pues yo ya conozco a Jesús, sé quién es Jesús. O sea, ¿por qué me preguntan si quiero conocer a Jesús? Y cuando esa pregunta primeramente me causó como, ¿cómo? O sea, ¿cómo me preguntan eso? Y ya después me di cuenta que sabía quién era, pero no lo conocía, que eran cosas muy diferentes, sí, claro, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que me ayudó como a derribar o a conocerle es que me hablaron de la gracia. Yo nunca había escuchado qué era gracia, qué significaba gracia. Y cuando me dicen, no, es que gracia, tú no tienes que hacer nada. Y yo, ¿cómo? Pues yo estoy acostumbrada a hacer. Claro, yo tengo que Sí, portarme bien, ajá, a merecer, gánate la salvación, gánate el favor de Dios, gánate su amor, ¿no? Eso también viene un poco, ¿sabes qué? De la idea esta que a veces nuestros padres nos inculcan de que necesitamos ganarnos las cosas, Ajá. ¿sí? De que necesitamos merecer, pero realmente es un concepto totalmente equivocado, porque tú no amas a tu hijo porque haga algo bueno o malo, tú lo amas porque es hijo, lo amas porque es. Entonces, esto, cuando nos dicen eso,
pero nos demuestran otra cosa, que hay que ganarse el amor, que hay que ganarse los regalos, que hay que ganárselo todo. Entonces, es un doble discurso, ¿verdad? Y se vuelve una creencia tan profunda en nosotros que gobierna todas nuestras acciones. Entonces, yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo. Por favor, nútrenos, por favor, necesitamos saber qué es lo que se está moviendo por ahí. Si tú te identificas con esto, no dejes de escribirnos, de contactarnos. Por ahí creo que hay teléfonos, tenemos ahí redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram. Así que váyanlo haciendo. Entonces, esto es tremendo, porque ve cómo esa idea clavada en la cabeza, en nuestra cabeza, en nuestra mente tan profunda, nos aleja de Dios. Hay ideas que nosotros tenemos que nos separan de Dios. Y por eso es que tiene que venir Él personalmente a derribar esas estructuras mentales que no nos permiten acercarnos a Dios. Y el ejercicio a veces de preguntar, eso ayuda muchísimo, ¿no? A veces no nos atrevemos a preguntar. Sí, porque, por ejemplo, me decían eso de la gracia, me explicaban que no tengo que hacer nada, pero yo decía, pero es que yo no me siento merecedora. Claro. Porque había culpa en mí que yo decía, pues no, o sea, necesito hacer algo para saber que me la gané. Esto no puede ser Eso posible. No puede ser, no puede ser que la así nada más. O sea, es que eso es lo difícil de entender. Lo difícil de entender es que Jesús ya lo hizo todo. Él ya murió, Él ya resucitó, Él ya venció la muerte, Él ya ascendió a los cielos, está sentado, ¿verdad? A la diestra del Padre, reinando y gobernando. Y lo único que nosotros nos toca hacer es decidir por Él. Y recibir el regalo de la salvación, y recibir por gracia, que es gracia, el favor no merecido de Dios. Si Jesús, mira, les voy a platicar esto. Si nosotros, como seres humanos, en nuestras fuerzas, pudiéramos hacer algo para ganarnos la salvación, para ganarnos el amor de Dios, para ganarnos la entrada al cielo, la entrada a su presencia, pregunto, ¿para qué tendría que haber venido Cristo a morir? Si nosotros pudiéramos hacerlo a través de méritos propios. No habría razón. Cristo vino por esa razón, porque el hombre no puede. El hombre no puede. Fíjense qué maravilloso, es Dios mismo dándose en la forma de su Hijo. Dios mismo dándose en la forma de su Hijo para que nosotros podamos recibir el regalo de la salvación, de la redención en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso, te debe haber volado la cabeza. Sí, la verdad es que sí, porque yo siempre he tenido muchos amigos, familia y demás, pero llegó un momento en la pandemia que, aunque no estaba sola, yo tenía una percepción de soledad. Entonces me sentía sola. Me iba muy bien en el trabajo, pero me sentía sola y después tuve una relación amorosa que terminó. Entonces, eso, había mucha tristeza en mí, pero eso me permitió conocer más, o sea, preparar. Ahora entiendo que eso preparó mi corazón. Ese sufrimiento que pasaste, esa decepción amorosa, te sensibilizó el corazón. Sí. Era como si hubieran arado la tierra y la hubieran suavizado. Sí. Para que la semilla de la palabra, la semilla del evangelio pudiera penetrar. Muchas veces eso pasa. A veces pensamos que el sufrimiento es malo, ¿no? La gente evita sufrir, pero el sufrimiento no es malo. El sufrimiento permite sensibilizarnos, permite que nosotros podamos tomar contacto a veces con la presencia de Dios, porque al no tener, al quebrarse el orgullo, la soberbia, el criterio propio y todos esos argumentos, la semilla del evangelio puede penetrar más fácilmente en nuestro corazón, que esa es la tierra. La tierra es nuestro corazón. Y cuando el corazón está duro, cuando el corazón siente que no necesita a Dios, pues la semilla de Dios no puede penetrar y por eso se pierde. ¿Sí? Pues síguenos contando. Justo así fue, porque yo creo que si me hubiera seguido igual de bien, pues no hubiera estado lista, ¿no? Pero ¿cómo te iba en la vida en ese entonces? ¿Maravilloso? Todo lo demás, todos los aspectos. Pues sí, porque en el trabajo estaba yo teniendo muchos logros. Wow. Muchos logros profesionales y yo sentía un poco como la samaritana, viviendo sin vivir. O sea,
no había mucho gozo, pero yo decía, bueno, pero me va bien en el trabajo, tengo reconocimientos, económicamente me está yendo bien. Entonces yo me sentía aparentemente viviendo sin vivir, ¿no? Entonces, cuando pasa al sentirme yo triste, es que en ese momento encuentro a Jesús. Bueno, Jesús viene a mi encuentro, más bien. Unos amigos me hablan de él, de Jesús, y me preguntan, ¿no? Si quiero conocer a Jesús, que fue ahí cuando para mí dije, pues ya lo conozco, ¿no? Pero dije, bueno, sí, si quiero. ¿Qué tengo que perder? Pues nada. Nada, al contrario, tengo mucho que ganar. Y bueno, yo recuerdo perfectamente el día, el lugar, todo, ¿no? La fecha. Y aún lo recuerdo así con mucha emoción en mi corazón, porque aparte de que lloré, y lloré mucho, pero yo sentía que era necesario, que tenía que vaciarme para recibirlo, ¿no? Y la verdad es que estos años caminando con el Señor, sigo conociéndolo. O sea, yo antes tenía un concepto de Dios, quién era, un Dios temeroso, un Dios que castiga, que ahora fue derribado, pero sigo conociéndole. O sea, es lo que he aprendido a transformar mi mente, a seguir renovándola. Y si ya conocí un aspecto del Señor que, por ejemplo, no controla, pues tengo que seguir aprendiendo de Él, ¿no? ¿Quién es Él para mi vida, ¿no? Y si ya lo conocí como un Dios proveedor o un Dios fiel que me dio un esposo, pues tengo que seguir conociendo otros aspectos del Señor en mi vida. O sea, después de eso te casaste. No fue inmediatamente, pero sí. Sí. ¿Encontraste un esposo? Así es. Wow. Así es. Bueno, el Señor se mostró como fiel. Yo ahí pude conocer el aspecto del Señor con su fidelidad y fue que me dio, ay, se me hace un nudo en la garganta de recordar, porque ha sido de los grandes regalos que el Señor me ha dado y ha sido pues mi esposo y mi conyugazo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Fíjense que esto que nos cuentas es muy interesante porque muchas veces tenemos el concepto muy, muy arraigado que hablamos de que tengo que hacer algo para que Dios me ame. Pero Isaías 64, en el verso 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, subraya esa parte que dice justicias, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron, dice, como el viento. O sea, no dice que nosotros, sino que nuestras justicias. Dios nos ve a nosotros como un tesoro. Él nos creó, somos su creación, pero nos apartamos de Él. ¿Cuándo nos apartamos? Desde el que el primer hombre y la mujer pecaron, nosotros nos apartamos. Esa simiente de rebelión ya está en nosotros. Y por eso Él tiene que venir a nuestro encuentro, tal y como lo hizo con la samaritana, que fue a su encuentro. Y qué lindo que el Señor vino a tu encuentro. Sí, o sea, llegó a tu casa, a la puerta de tu casa, ¿no? Qué maravilloso. Ya después nos contarás más a detalle esa parte, que igual puede ser otro episodio, porque también la parte de cómo fue que te encontraste con el que es ahora tu esposo, cómo se conocía, o sea, cómo esa historia está maravillosa, está maravillosa, pero vean que nosotros nos alejamos de Dios. Sí. A veces en nuestro pensamiento ni siquiera está Dios, pero en el pensamiento de Dios sí estamos nosotros. No, y también que yo tenía el pensamiento de, pues a Dios lo encuentras en la iglesia, ¿no? Entonces yo tenía mucho, pues, los domingos. Hablando de iglesia como la estructura, como el edificio, como el lugar físico, ¿no? El que nos enseñaron. Cualquier persona puede haber sido criada en diferente creencia religiosa y estás muy clavado que Dios está en el edificio ahí lo tienes que encontrar. Sí, ¿no? Eso fue otro argumento que se derribó, ¿no? Porque era, pues tengo que ir, porque ahí está el Señor, porque esto, entonces el aprender a ver que Dios está en todo mi día, ¿no? Entonces eso también ha sido diferente en mi vida, que me ha ayudado. Claro, ¿no? Sí. Claro, definitivamente. El concepto de buscar a Dios
a través de nuestras fuerzas es derribado con este versículo que escuchamos. No hay nada bueno, fíjense, no quiero explicar esto, no hay nada bueno que tú hagas sin Cristo, no teniendo a Cristo, en tu propia humanidad, en tus fuerzas. Tú te considerabas una persona buena, una persona que vivía bien porque temía a Dios, porque le había sido inculcado eso, y procurabas no hacerle mal a nadie, pero te esforzabas muchísimo y no podemos agradar a Dios en nuestras fuerzas. Dice, sus justicias, según el pasaje que leímos desde Isaías, dice, sus justicias son como trapos de inmundicia delante de mis ojos. ¿Por qué? Porque cuando tú te esfuerzas sin Cristo para agradar a Dios, tú estás haciendo nulo el sacrificio de Jesús. Es como si lo pisotearas. Entonces, es como si Dios te diera un regalo, es como si alguien te viniera y te entregara un auto de última generación, ¿verdad? Nuevecitos, 0 kilometraje, lo último, ¿verdad? Y tú te agarraras y te subieras a tu burro. O sea, la persona que te da ese regalo, dices, ay, gracias por el auto, y cuelgas las llaves, y bueno, vámonos, y te subes en el burro, ¿no? O sea, ¿qué sentiría la persona que te acaba de hacer tremendo regalo? Wow, sí. Diría, me está despreciando. Entonces, desde que Jesucristo vino a la tierra y Él murió, el regalo está ahí, ya fue dado. Pero es necesario que nuestros ojos sean abiertos. Y muchas veces nosotros así hacemos. Entonces, cuando yo trato en mis fuerzas, sin Cristo, agradar a Dios, buscar que Él se agrade de mí y poder alcanzar el favor de Dios, estoy despreciando el regalo de la gracia que es en Cristo Jesús, el regalo maravilloso de la salvación. Estoy pisoteando su sangre sin saberlo, porque no lo sabemos, pero eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso Dios dice, tus justicias son como trapo de inmundicia. Ahora, cuando tú ya tienes a Cristo en tu corazón, lo natural es que las buenas obras sean el resultado de la vida de Cristo que fluye dentro de ti. O sea, tú no te tienes que esforzar por ser bueno, porque es la misma simiente de Dios que de manera orgánica te hace, ¿verdad?, hacer lo que a Dios le agrada. Entonces es muy importante, porque creo que ahí es donde está un poco la confusión o el desconocimiento. Y muchas veces eso hace que nosotros pensamos que conocemos a Dios, pero no lo conocemos. Porque si no está Cristo, sin Cristo, tú no puedes llegar a Dios. Jesús lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces es maravilloso. Nos da mucho gusto, Adeline, que hayas estado con nosotros. Fíjense que yo no había escuchado esa parte de tu historia y qué impacto, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo de la samaritana, sin duda. Muchísimo. Y gracias por compartirnos. La verdad es que me gozo muchísimo de lo de tu esposo, que tal vez en otro episodio nos lo puedas contar, pero gracias. Gracias por eso, gracias por abrir tu corazón y pues por exponerlo, ¿no? No, pues gracias a Cristo. Sí, Gracias sin a Cristo. sin duda, Sí. que estamos aquí. Así Claro, por él estamos Pues, aquí. Pues nos despedimos. Gracias. Este es un episodio más de En Busca de la Samaritana y esperamos verlas y leer sus comentarios ahí en el siguiente episodio. Nos vemos pronto. Bye.